Esta semana se puso una placa en La Moneda. Había una foto que circuló de periodista Mario Aguilera. La Transparento es amigo mío, trabajamos juntos mucho tiempo. El Gato Escalante, estaban junto al presidente Boric. Esta conmemoración por los 50 años y los periodistas que fueron no solamente asesinados, también torturados, reprimidos, exiliados. Y por eso él le preguntaba también sobre si el avance de la ultraderecha es un problema. Lo digo porque hay gente que hoy día ocupa cargos de decisión en la nueva propuesta constitucional que simplemente han defendido la labor de Augusto Pinochet cuando dio el golpe de Estado y encabezó la dictadura que gobernó este país. Este acto reparatorio, este acto de reconocimiento, ¿por qué ahora, 50 años después, no se había hecho antes? ¿Por qué se destaca esta necesidad hoy? Bueno, fue una discusión en el equipo, ¿qué hacemos por los periodistas? Las y los periodistas, comunicadores, que se les arrebató su vida. Tenemos muchos casos de estudiantes de periodismo, periodistas bien jóvenes, de 23, 26 años o mayores, que fueron detenidos sin testigo presente, fueron torturados. Tenemos un caso de Diana, ¿no? Estuvo la hermana presente ahí, que dio un testimonio muy hermoso, que estando embarazada además. Fue brutal, ¿no? Entonces son casos de periodistas y comunicadores que fueron víctimas de este quiebre y ruptura democrática. Hay un caso además de asesinato, fallecimiento de un periodista en el Tanquetazo, justo previo al golpe, pero que fue la previa al golpe, ¿no? Sin el Tanquetazo. El anuncio. Y fue un acto muy bonito de reconocimiento porque fueron muchos periodistas valientes, ¿no? Que trataron siempre de estar con la verdad, investigando, informando, algunos, en clandestinidad también absoluta, y no se había hecho, ¿no? Entonces fue algo que incluso conversamos con los periodistas que trabajan ahí, la famosa copucha, la copucha que trabaja en La Moneda. Y decidimos poner esta placa en homenaje, en un acto solemne. Lo hicimos con las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. Lo hicimos con familiares de los periodistas, lo hicimos con el Museo de la Memoria, porque le preguntamos además al Museo de la Memoria sobre el listado que tenían ya de periodistas asesinados y ejecutados, desaparecidos. Lo hicimos con Anatel, con Archi, o sea, también con los representantes de los gremios de las comunicaciones. Ahí está también Mónica, por los premios nacionales de periodismo. Y fue muy importante porque en el presente también, a propósito de la memoria del presente y el futuro, en el presente es importante reivindicar la labor y el ejercicio periodístico, ¿no? Y entender lo fundamental que es para la democracia que existan periodistas que puedan investigar, periodistas que puedan reportear, periodistas que puedan señalar las verdades de lo que está sucediendo y entregar información a la ciudadanía en momentos donde además está todo tan confuso, ¿no? Y tú lo señalabas y es parte de nuestra tarea hoy día con la Comisión Asesora Ministerial para enfrentar la desinformación. Estamos en una sociedad donde hay mucho ruido, ¿no? A través de las plataformas, de las redes sociales, se propaga demasiada información y dentro de eso cuesta a veces para la ciudadanía que no tiene alfabetización digital saber distinguir lo que es cierto de lo que no. Y por eso es tan importante también hoy día reivindicar el ejercicio periodístico, la labor que tienen los periodistas, los comunicadores, que es clave. Hay que defenderla, hay que protegerla, hay que fortalecerla. Entonces, en este acto de homenaje, también hicimos el llamado a cuidar el presente del ejercicio periodístico. ¿Cómo se comprende que, justo cuando se reivindica el ejercicio periodístico, entramos en esta discusión sobre la Comisión contra la Desinformación? En el legislativo, de los 3 senadores de gobierno, Urresti, Castro y Huenchumilla, solo Huenchumilla defendió la existencia o la idea de esta comisión. Santiago Pavlovich fue invitado a hablar y dijo que él consideraba que era un riesgo, que esto podía poner en riesgo la libertad de prensa. Usted destacaba que van a haber 2 informes.
¿Se está malentendiendo la labor de esta comisión o fue un paso muy aventurado? Lo digo porque la desinformación hoy por hoy básicamente se da en redes sociales y esta comisión no va a tener como la función de revisar las redes sociales, de sacar noticias de ahí. No, pues no la tiene. O sea, nosotros no compartimos la opinión de aquellos que creen que el Ministerio de Ciencia no puede solicitar ad honorem, además, a expertos y expertas un análisis y una opinión sobre el fenómeno de la desinformación. Hay algunos que dicen que el Ejecutivo no puede asesorarse a través de una comisión de expertos en este tema en particular. Nosotros no compartimos esa opinión. O sea, las comisiones asesoras ministeriales son atribución del Poder Ejecutivo, han existido en distintas oportunidades. Bueno, ahora mismo, a propósito de la agenda de probidad, se solicita una comisión de expertos y expertas para hacer análisis más profundo, porque para elaborar políticas públicas, a veces uno probablemente no tiene todas las herramientas en los equipos asesores de gobierno y dice, queremos consultar al mundo científico, al mundo de la academia, ¿no? Y que nos puedan, en una perspectiva amplia, entregar más herramientas e insumos para iniciar una discusión de política pública en el Congreso, donde sea necesario. Y justamente para enfrentar este tema que es complejo, el fenómeno de la desinformación no tiene como respuestas tan tajantes en el mundo. Han habido avances y recomendaciones y han habido buenas y malas experiencias también. Pero justamente por eso, porque un fenómeno complejo, era importante que hiciéramos las preguntas a el mundo de la ciencia. Y esa comisión de expertos y expertas que, insisto, trabajan ad honorem, tienen un plazo bien acotado, con una tarea de poder primero entregar un informe del análisis como del estado del arte del fenómeno de la desinformación a nivel global y también su expresión en Chile, porque las realidades de los países son distintas. Y luego otro informe de recomendaciones, ¿no? Que no son elaborar proyectos de ley, son solo recomendaciones para alfabetización digital, que es clave y fundamental. Hoy día la educación en alfabetización digital con el ChatGPT es muy distinta y va a ser muy distinta probablemente el día de mañana con otras tecnologías. Y también si es que hay recomendaciones en el ámbito de regulaciones. Pero son recomendaciones, son sugerencias y por lo tanto luego es el Poder Ejecutivo con el Legislativo, si es que hay algo que legislar, el que define si es que es necesario o no hacer una regulación o exigir autorregulaciones o simplemente fortalecer lo que es el ámbito de la educación y la alfabetización digital. Entonces es muy extraño esto que se ha producido y que hemos tenido que incluso nos ha llevado a decir qué es lo que no hace la comisión, porque desde que apareció el decreto de conformación de la comisión asesora, que es como se tiene que avanzar en la conformación de comisiones asesoras ministeriales como cualquiera, se establece un decreto y se regula por ahí, empezaron a señalar que esto era el Ministerio de la Verdad, que iba a determinar que era verdad y que era mentira, o que iba a imponer, o que iba a censurar, o que iba a limitar la libertad de prensa y expresión, y eso, o sea, no hay por dónde una comisión asesora ministerial pueda hacer eso, ¿no? Primero porque no se pronuncia sobre contingencia, nadie puede ir a pedirle, mira, este tuit es cierto o no, no. Segundo, porque no presenta proyectos de ley. Una comisión asesora no tiene una facultad para hacer eso, ninguna comisión asesora. Eso lo hace, insisto, quienes tienen iniciativa legislativa, que es el Ejecutivo o el Legislativo. Y en tercer lugar, no es capaz y no podría en ningún caso limitar la libertad de expresión y de prensa o generar actos de censura. En nuestro país existe un ordenamiento jurídico. Si incluso a un parlamentario se le ocurriera hacer avanzar un proyecto de ley que vulnere la libertad de prensa, la libertad de expresión, incluso si llegase a ser aprobado en el Congreso Nacional, existen herramientas para poder hacer retrotraer aquello a través del Tribunal Constitucional o apelando o haciendo denuncia en instancias internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Entonces, es muy extraño eso. Ahora, nosotros hemos tenido toda la disposición de aclarar, pero los actos de censura, los actos que limitan la libertad de expresión son actos y tienen que ejecutarse. Pasó con un caso en el sur de un alcalde que además de oposición que llevó a cerrar medios locales y eso se llevó a instancias internacionales y se está teniendo que reparar por parte del Estado ese acto de censura. Y pasó durante obviamente también la dictadura. Tenemos casos y que han llegado a la justicia, pero esto
no va en esa dirección, es un espacio que hay que aprovechar de debate y que esperamos, y con esto termino, que sea insumo para que luego también el Congreso, que tiene como 8 proyectos de ley que no han avanzado en esta materia, puedan avanzar en una discusión seria y responsable y sin caricatura. Estoy quedándome sin tiempo, pero no puedo dejar de preguntar por la reforma de pensiones. ¿Hay optimismo para lograr un acuerdo respecto a este 6% de cotización adicional y cómo se va a repartir, digamos, ya sea en fondo solidario o en capitalización individual? Mira, la verdad es que en algunos sectores nos han pedido financiar todo el aumento a través de la PGU, o sea que es el Estado. Impuestos generales. Claro, que por un lado nos dicen que el aumento sea a través de la PGU, que pague el Estado, pero al mismo tiempo no están disponibles a discutir una reforma tributaria. Claro. Esas contradicciones se tienen que resolver porque si no, no hay por dónde avanzar en aumentar las pensiones ahora. ¿El gobierno estaría abierto a hacerlo con impuestos generales? Pero eso va amarrado a una reforma tributaria. O sea, nuestra propuesta es que la PGU aumente 250.000 pesos a través de impuestos generales. Y la parte de la pensión autofinanciada, que no es la que te pone el Estado, que hoy día es mucho más baja que la PGU, en la gran mayoría de los casos, esa debería poder aumentar a través de este componente de la seguridad social. Nosotros hemos hecho los modelamientos, ustedes vieron que estuvimos en la prensa, de cómo generaría un aumento ese seguro social, que es con el 6%, ¿no? Para aumentarle a los pensionados ahora. Sí, claro. ¿Ya? Que no basta la PGU. Entonces está este otro componente. Si todo va a capitalización individual, a los pensionados y pensionadas de ahora no vamos a poder aumentarle ese componente del seguro social solo a través de PGU. Pero tampoco podemos hacerlo a través de PGU si es que no avanzamos en reforma tributaria. Entonces tenemos una negativa, no en todo, y algunos se están abriendo, ¿cierto? Y valoramos las señales, por ejemplo, de Evópoli. Pero nos piden aumentar la PGU ahora sin querer aprobar una reforma tributaria. Imposible. ¿Es un argumento tramposo ese? Un poco sí, o sea, es que es una contradicción, ¿no? Porque a menos que tengan una propuesta de cómo generamos un aumento ahora de las pensiones y no solo a 30, 40 años. Para los que están pensionados ahora, ya no están cotizando. Entonces, no sirve la capitalización individual porque ellos no capitalizan ya, o sea, ya cotizaron. Entonces, si no tiene aumento por PGU porque no hay reforma tributaria, ¿qué les queda a los pensionados actualmente? Si no hay seguro social. Entonces, la gran pregunta no tiene que ver tanto con el instrumento, que tenemos flexibilidad y podemos discutirlo, ¿no? Y la ministra ya dijo, dio señales de un 4.2, por ejemplo, respecto. Claro. Pero el problema de fondo es cuáles son las propuestas que nos presentan, porque hasta el momento no hay para aumentar las pensiones ahora. Claro. Ese es el punto central y no solo a futuro. Entonces esperamos que este diálogo avance, hay apertura, hay sectores más dialogantes en la oposición y yo quiero resaltar, porque no solamente en materia de pensiones, lo hemos tenido, por ejemplo, con Ignacio Briones en el plan de reactivación educativa, con Alfredo Moreno en la Comisión para la Paz. Hoy día hay algunas señales de disposición de diálogo para avanzar con los que piensan distinto en Evópoli y esperamos que eso se vaya reforzando en los próximos días, porque al final de cuentas, quienes están esperando respuesta y resolución de las diferencias y posibilidades de acuerdo son los pensionados en esta materia. Ministra Camila Vallejo, vocera de gobierno, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos ha dedicado acá en Chilevisión. Muchas gracias por la paciencia. No, por favor, gracias a usted.